CMI, última emisión. 12 países de la región activan Sistema Interamericano de Defensa. Tratado se había aplicado en el marco de la Guerra Fría. Canciller venezolano considera infame la decisión de reactivar el TIAR. Naciones Unidas pide diálogo entre Colombia y Venezuela. Polémica por denuncia del canciller contra Rodrigo Granda. Lo señala de reunirse con Iván Márquez y Santrich. Así es el trabajo de la erradicación manual de hoja de coca. Este año han asesinado a 12. Incendios forestales amenazan cerros de Neiva y Cali. Aquí toca tumbar, no, aquí toca. Emergencia por explosión de tanque de combustible en caserío entre Caquetá y Putumayo. Revolcón al control fiscal. Senado aprueba reforma constitucional. Preparan ascenso póstumo a 22 cadetes que murieron en el atentado a la Escuela General Santander. Y en deportes, Tolima y Medellín, primeros semifinalistas de la Copa Colombia. Ataque de Nairo Quintana en la etapa 17 de la Vuelta a España. Mañana vuelve la alta montaña. El reconocido actor Jack Black confirma su visita a Colombia, pero esta vez en su faceta como músico. Les cuento con quién se presentará al final de la emisión cuando nos conectemos desde Cinemark Atlantis en Bogotá con el elenco de la película Convento Siniestro. No me fallen, tenemos una cita. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches, bienvenidos a CMI, última emisión. La OEA fue el escenario de las durísimas denuncias del canciller Carlos Holmes Trujillo en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El diplomático presentó una serie de mapas y documentos que probarían que el mandatario venezolano sí tiene nexos y alberga grupos criminales en territorio venezolano como el ELN y el grupo armado que lidera Iván Márquez. Acompañado de mapas y documentos de inteligencia, el canciller Carlos Holmes Trujillo presentó formalmente ante la Asamblea Permanente de la OEA las denuncias hechas por Colombia sobre los supuestos nexos del mandatario chavista con el ELN y las disidencias de las FARC. Los grupos residuales, grupos terroristas, mantienen vínculos con las autoridades venezolanas. Holmes Trujillo advirtió que hay al menos 50 zonas en las que habría asentamientos permanentes del ELN en Venezuela, que superarían el millar de subversivos y estarían ubicados en los estados fronterizos del Zulia, Bolívar, Amazonas, Táchira y Apure. Entrenan milicias y controlan también algunos pasos fronterizos. El canciller reveló que desde hace por lo menos un año jefes de las disidencias de las FARC se reúnen en Venezuela para coordinar su accionar criminal. Alias Iván Márquez, alias Santrich y los nuevos residuales utilizan a Venezuela y son protegidos en ella. Y como una bravuconada, catalogó el canciller el inicio de los ejercicios militares en la frontera convocados por Maduro. Corresponde a una estrategia de disuasión del régimen. El jefe de la diplomacia colombiana hizo estas fuertes declaraciones justo antes de la votación que realizarán los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de la OEA, que dieron el primer paso para activar este pacto que brindaría un marco legal ante una eventual intervención extranjera en Venezuela. Durante su intervención, el canciller Carlos Holmes Trujillo señaló a Rodrigo Granda como interlocutor de Iván Márquez y Jesús Santrich. El partido FARC calificó como una infamia la acusación. Las declaraciones del canciller Carlos Holmes Trujillo ante la plenaria de la OEA desató la furia del partido de la FARC. Dijo que está mintiendo y que no es cierto que sea lo mismo Rodrigo Granda que Iván Márquez. ¿Qué quiere el gobierno colombiano? Tratando de mezclar a quienes estamos trabajando desde la legalidad por consolidar la paz con aquellos que se fueron del proceso y se declararon nuevamente alzados en armas. Es que quieren acabar realmente con la paz del país. El comité político del partido de la FARC insistió en que el canciller solamente está haciendo caso de lo que le dice el presidente Duque en su afán de confrontación con Venezuela. Si el canciller está haciendo esas acusaciones gravísimas en los escenarios internacionales es porque está cumpliendo órdenes de su jefe. Y el senador Carlos Antonio Lozada dice que cree firmemente en Rodrigo Granda y que ese es un hombre que le apuesta a la paz. En el marco de la Asamblea General de la OEA, 12 países de la región activaron el Tratado de Sistema Interamericano de Defensa que se invocó en el contexto de la Guerra Fría.
El Consejo Permanente de la OEA dio el primer paso para la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en Venezuela, después de que 12 países, incluido Colombia, votaron a favor de la convocatoria de una reunión de los 19 cancilleres de las naciones que componen el TIAR, para que decidan si se debe aplicar este mecanismo de defensa mutua que busca aumentar la presión sobre Nicolás Maduro. Este acuerdo, que se firmó en 1947 y es incluso anterior a la fundación de la OEA, considera un ataque contra uno de los países miembros como un ataque contra todos y los compromete a tomar medidas que incluyen el uso de la fuerza. Según la resolución adoptada, esto ya estaría sucediendo en Venezuela por el impacto desestabilizador del gobierno de Maduro, que se ha convertido en una clara amenaza a la paz y a la seguridad del hemisferio. Y aunque el TIAR ofrece una amplia gama de posibles acciones coercitivas para frenar la agresión, los que lo invocan apuntan a medidas como el embargo económico, un bloqueo marítimo y una completa ruptura diplomática con el país petrolero. Y luego de que un grupo de 12 países votara ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, para iniciar acciones para bloquear al régimen de Nicolás Maduro, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció a través de un comunicado la decisión, alegando que es un instrumento nefasto contra su país. Horas antes, en otro mensaje, anunció que llevará ante Naciones Unidas información irrefutable con relación a las presuntas agresiones desde Colombia contra Venezuela. Por su parte, Naciones Unidas hizo un llamado al diálogo a los gobiernos de Colombia y Venezuela para desescalar la tensión entre los dos países. El fin de la dictadura. El recrudecimiento de las tensiones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela ya genera preocupación en el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien hizo un llamado al diálogo para distensionar el ambiente entre los dos países. We've seen these reports of military exercises. We hope that through dialogue, the two countries can find a way to lower the existing tensions. Las declaraciones del portavoz se dan en momentos en los que Venezuela inició ejercicios militares con un despliegue de tropas y armamento en la frontera con Colombia. Entre la maleza de la selva, erradicadores de cultivos ilícitos y soldados arriesgan su vida. En la lucha contra los cultivos de coca, día a día esquivan, como si estuvieran en medio de una guerra, el peligro y la muerte. Informe especial de CMI. Estas son las selvas del Bajo Cauca antioqueño. Entre la maleza están estos hombres, los erradicadores y soldados, un solo equipo. Ellos camuflados en la maleza para evitar que la guerrilla del ELN o el Clan del Golfo ataquen, y los hombres azules que con palín en mano y usando toda su fuerza recorren esta montaña en su máxima inclinación, arrancando matas de coca a puro pulso y con un sol inclemente. Él es Giner Vidal, conocido como el enfermero. Hace un año acompaña a la escuadra de erradicadores con un botiquín que puede pesar alrededor de 10 kilos. Giner recuerda cómo entre la maleza, un grupo al que acompañaba cayó en un campo minado. Me tocó devolverme, pues, pidió un apoyo porque cayó el enfermero del ejército, cayó un teniente, cayó un enfermero azul, cayó 4 erradicadores y 3 soldados. Entonces apenas yo llegué, les taponé los oídos nomás y les coloqué un analgésico. Y en medio de la angustia que sin duda lo invade en un momento difícil, él sabe qué es lo que tiene que hacer. Tomo aire fuerte, analizo al paciente. Yo tengo 4 auxiliares, o sea, 4 de la brigada que ellos me ayudan. Cuando es grave, ellos tocan una camilla improvisada, cortan 2 palos, con las mismas frazadas, mismas camisas, se hacen la camilla. En la escuadra de erradicadores está José Luis Rodríguez, un soldado retirado del ejército y que hoy está ahí en medio de la selva por convicción. Que han sido hostigadas, ha habido bajas de parte de tropas, pero la verdad siento entera confianza porque yo confío en mi ejército, yo sé que la gente está entrenada y preparada para protegernos. Esta es la zona de Ocobajo en el municipio de Tarazá, donde más de 600 soldados adelantan labores de erradicación. Aquí hay entre 80 y 90 hectáreas de cultivos de coca. Esta también es zona de injerencia de la guerrilla del ELN. A veces con cultivos de coca demasiado extensos y demasiado inclinadas las lomas, y ha sido duro. ¿Y qué? Y la naturaleza. Hace 3 o 4 noches un rayo pasó cerca de los cambuches y eso fue bastante
bastante tenebroso. Y luego aparece una pieza fundamental, Dakota, una perrita antiexplosivos que ha recorrido cientos de kilómetros en las selvas, una experta que se ha curtido en esta materia para evitar que los soldados y los erradicadores caigan en estas trampas mortales y despiadadas. La función de Dakota es revisar áreas donde permutamos o las áreas de los cocales para descartar posiblemente artefactos explosivos en las áreas de los cocales que nos toca a nosotros revisar. Y es que su habilidad es excepcional. Ella sienta o mueve la trufa hacia el sector donde está el artefacto explosivo posiblemente. Este año han fallecido 12 erradicadores, por eso la policía y el ejército no descartan la expresión aérea. Una grave emergencia se presenta en un caserío en los límites entre Caquetá y Putumayo por la explosión de un tanque de combustible en una estación de servicio ubicada sobre el río Caquetá. 15 viviendas han sido destruidas por las llamas. Aquí tengo que tumbar, no, aquí tengo que tumbar eso. La explosión de un tanque en la estación de servicio flotante del poblado Mecaya generó un grave incendio. Las llamas consumieron en minutos una a una de las viviendas y pese a los esfuerzos de los habitantes por controlar la conflagración, gran parte del caserío desapareció. Sálgase de ahí porque eso se quemó. Dígale a Miguel que briega a sacarme el computador. Heridos de bastante consideración por quemaduras y tenemos información de 15 viviendas que quedaron completamente calcinadas en el sitio. La nube de humo sorprendió a los jóvenes estudiantes que al llegar a sus casas no encontraron nada más que fuego. Las familias no tuvieron más remedio que abandonar sus viviendas y perderlo todo. El administrador de la bomba, la cual ya está siendo atendida en el hospital de Solano y está siendo preparada para transportarla en el avión medicalizado de la Fuerza Aérea. Horas después, la propia comunidad con baldes y mangueras logró apagar el incendio. Las autoridades investigarán las causas de la explosión. Cerros de Cali y Neiva siguen amenazados por los incendios forestales. Las autoridades denuncian que estos hechos son provocados por pirómanos. Las últimas 24 horas en Cali han sido de gigantescas emergencias. Hasta la medianoche las montañas de la ciudad ardieron en 3 puntos diferentes. Después de un arduo trabajo de más de 500 personas entre bomberos, defensa civil, CBC, DACMA, policía, ejército y comunidad, las llamas fueron controladas. Pero esta mañana nuevamente el fuego revivió, lo que obligó al cuerpo de socorro a reactivar su acción para evitar que se extendiera. Pero con toda seguridad la mayoría de los incendios aquí son provocados. Si nos vamos al sitio donde empezó el incendio, no hay viviendas cercanas que pueda manejar de pronto una hipótesis que alguien estaba quemando una basura, que se haya salido de control. Empezó en un sitio abierto, despejado, donde no hay habitantes por ningún lado. En lo que va del año en Cali se han registrado 500 incendios forestales. Uno de los incendios que más le genera problemas a los bomberos es en el sector de Moscovia, vía el corregimiento del Caguán, donde los socorristas apagan el incendio, pero horas después pirómanos le prenden fuego al pasto seco. Desafortunadamente parece que hay personas que viven limpiando lotes o haciendo quemas supuestamente controladas que les sale de control y generan estos incendios graves. En algunas oportunidades ha sido necesario trabajar para aislar viviendas con cortafuegos a donde amenaza el incendio con llegar. En el Huila al menos 20 municipios se han visto afectados por 389 incendios forestales y más de 4.403 hectáreas que han afectado la cobertura vegetal desde que inició la temporada seca. Una verdadera revolución en el control fiscal del país acaba de ser aprobada por el Senado de la República, que le dio visto bueno al acto legislativo que le entrega superpoderes al Contralor General. Por unanimidad y en un debate que duró 10 horas, el Senado de la República aprobó en último debate la reforma constitucional que le entrega superpoderes al Contralor Carlos Felipe Córdoba para combatir la corrupción. Habrá posibilidades de evitar el desangre. Es un proyecto contra la corrupción que le permitirá a la Contraloría prevenir con el nuevo control de advertencia. El Contralor explicó lo que significa el control preventivo. Llegar a tiempo para que los colombianos efectivamente puedan tener certeza de que va a haber control de los recursos públicos en el país.
El tema que mayor debate suscitó fue el de la eliminación de las contralorías territoriales, departamentales y municipales. La propuesta del expresidente Álvaro Uribe y del senador Rodrigo Lara fue derrotada. Se salvaron esas contralorías. La Contraloría en los próximos 3 años recibirá un presupuesto de 636.000 millones de pesos adicionales. Cada anualidad próxima durante los 3 años, la próxima sería de 250.000 millones, otros 250.000 y 136.000. Este proyecto de acto legislativo pasa ahora a conciliación con la Cámara de Representantes. El Congreso inició el trámite del proyecto de ley que entrega el ascenso póstumo a los 22 cadetes que murieron en el atentado a la Escuela de Cadetes el pasado 17 de enero. Las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley que entrega una pensión a los familiares de los 22 cadetes muertos en el atentado del ELN en la Escuela General Santander el pasado 17 de enero. La iniciativa busca además un ascenso póstumo para estos héroes de la patria. Va a ver cómo podemos lograr el ascenso póstumo de nuestros hijos, que es lo mínimo que ellos se merecían. Entregaron sus vidas. Lo que le pedimos a todos los colombianos y a todos los representantes y senadores de nuestra Colombia es que no nos olviden de que recordemos a estos 22 héroes siempre, y que inclusive en esa ley de honores se va a declarar el Día Nacional del Cadete, que va a ser ya nombrado para el 17 de enero de cada año. El proyecto que pasa a las plenarias de Senado y Cámara les entrega el grado de subtenientes a estos cadetes. Tengo entendido que ascendería a más o menos 2 millones de pesos mensuales, las cuales serían reconocidos a las familias de estos 22 cadetes que perecieron. La iniciativa también es promovida por el presidente Iván Duque. La Corte Constitucional ordenó el traslado de una profesora y su familia que trabaja en el departamento del Caquetá por amenazas de integrantes de grupos armados al margen de la ley. La profesora solicitó el traslado a la Secretaría de Educación del Caquetá, la cual ordenó su transferencia, pero a otro municipio del mismo departamento, circunstancia que no fue aceptada por la profesora. Además, la entidad aseguró que la Unidad Nacional de Protección no encontró que las amenazas se derivaran del ejercicio de sus funciones, sino que fue por un problema del esposo de la docente con una persona que supuestamente pertenecía a la guerrilla. Para la Corte, la Secretaría de Educación no tuvo en cuenta que el traslado se solicitó por razones de seguridad debidamente comprobadas. No puede tomarse como excusa que el riesgo de la persona no guarde relación con la actividad que realiza. La Corte Constitucional le dio un mes a la Secretaría de Educación del Caquetá para que sea trasladada la profesora y su familia. Mañana nuevamente los 320.000 profesores estatales realizarán un paro de 24 horas en protesta contra los asesinatos de docentes y líderes sociales. El paro de 24 horas fue convocado para mañana por FECODE para exigir garantías de seguridad, teniendo en cuenta que este año han sido asesinados 10 profesores y 700 se encuentran amenazados. Que siga y con el proceso de paz, porque a raíz del rompimiento de eso se ha agravado más la situación de amenazas contra los maestros y el asesinato. Ya este año van 10 maestros asesinados. Los 320.000 profesores estatales también protestan por los constantes crímenes contra líderes sociales. Y rechazar todas las reformas laboral y pensional que se ha venido planteando el gobierno nacional. Entonces vamos para un paro cívico nacional. ¿Cuándo? Nos toca ya para el próximo año. Con este ya son 6 paros los organizados este año por FECODE.